Y en tanto, mis queridos hermanos, voy a pedirles que preparemos la lectura bíblica de esta mañana, que será la base sobre la cual nuestro pastor habrá de dirigirnos el mensaje del día de hoy. La misma, según el boletín que les ha sido entregado, está en la carta a los Filipenses. El capítulo 2 va a ser la continuación, la continuidad de las diferentes cartas que estamos analizando en estos domingos sobre Pablo. Y ahora es el turno de Filipenses 2, y dentro de ese capítulo vamos a leer los versos 12 al 30. Para efectos de la transmisión y que se oiga bien, voy a leerla toda, pero sí les pediría que ustedes lo hicieran mujeres y hombres, ¿sí? De tal manera que también estén participando en esta forma también de adorar a nuestro Dios. Entonces, en el momento en que lo encuentren, por favor, hermanos, Filipenses 2, versos 12 al 30. Y la palabra de nuestro Dios dice así: mujeres, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verme de nuevo gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima los que, todos, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir estaba en vuestro servicio por mí. Y así, hermanos, de pie, esperamos la presencia de nuestro pastor el día de hoy, el licenciado predicador Marcos Reyes Díaz, con la proclamación de la palabra: hay motivos para tenerlos en alta estima. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Gracias, Dios, porque tú has preparado durante estos minutos nuestra mente para que nuestro oído, nuestro corazón esté atento a esta predicación. A mí, como todos los domingos, te pido solamente me uses como ese instrumento que dé edificación a la iglesia a través del estudio, la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Continuamos con las cartas del apóstol Pablo. Ya vimos todo el principio de año, primer carta de Tesalonicenses, la segunda carta. Ahora hemos estado meditando sobre la carta a los Filipenses. Los días miércoles estamos viendo los viajes del apóstol Pablo, entonces vamos complementando toda esta parte de esta iglesia naciente, iglesia cristiana, narrada en el libro de Hechos. Y creo que es por todos nosotros conocido que el apóstol Pablo fue un viajero con una misión: llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Puede resultar impresionante para muchos de nosotros el ver cómo uno de los más grandes perseguidores de la iglesia cristiana, del cristianismo naciente, ahora está convertido en uno de los más grandes promotores del cristianismo. Lo que él tanto combatió, hoy se convierte en un promotor del cristianismo. Y para eso realiza toda una serie de viajes, recorre muchos kilómetros llevando ese mensaje. Antes lo recorría buscando cristianos a los cuales encarcelar y maltratar. Ahora los está recorriendo buscando ganar nuevas almas para el Señor. Pero ese trabajo, hermanos, no lo realizó solo. No, es un trabajo enorme. Ese trabajo narrado a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ese trabajo que también nos da idea a lo largo de todas las cartas que él va escribiendo, nos permite ver que claramente el apóstol Pablo estuvo rodeado de personas que lo apoyaban, personas que colaboraron ampliamente con él. Así que ahora que escribe la carta a los Filipenses, una carta en la cual él se encuentra preso, pero está enterado de qué va pasando con las otras iglesias. Él está pensando, ¿cómo les puedo ayudar a mi amada iglesia de Filipos? ¿De qué manera es que se les puede auxiliar? Yo estoy aquí preso, yo no puedo salir, pero hay cosas que puedo hacer para ayudarles, porque amo a la iglesia de Filipo, como lo comentamos en el capítulo 1, cuando lo estudiamos. Por eso, tengan abierta su Biblia en Filipenses 2. Dice el verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo tiene un amor muy profundo hacia la iglesia de Filipos, aunque ya habíamos platicado que ahí estuvo también encarcelado, pero el Señor lo liberó. El carcelero se iba a matar y el Señor lo salva. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y allá en el capítulo 1, versículo 8, les expresa Pablo a los filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es una iglesia amada por el apóstol Pablo. Y es en ese amor que se pone a pensar en cómo le puedo hacer para ayudar, para apoyar a esa iglesia naciente. Voy a enviar a una persona que les auxilie, que les oriente. Pero voy a enviar a uno de los mejores colaboradores que he tenido a lo largo de mi ministerio, pudiendo enviar a muchas personas que han rodeado el evangelio, la proclamación del evangelio de Pablo. Pablo les dice, quiero enviar a Timoteo, porque sabe muy bien
¿por qué lo está mandando a él? ¿Por qué no manda a otras personas? Timoteo, hermanos, no quiero profundizar en la biografía de este personaje porque lo haremos cuando estudiemos las cartas que le escribe Pablo a Timoteo. Pero esta parte de Filipenses que habla de Timoteo nos permite ver pequeños detalles acerca de este personaje y del por qué lo escoge a él para enviarlo a la iglesia de Filipo. Sabe muy bien por qué lo está mandando a él. Vean el versículo número 20. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Resulta que Timoteo, hermanos, tiene el mismo amor que Pablo les tiene a la iglesia de Filipos. Ninguno tiene el mismo ánimo que yo tengo, más que Timoteo. Si yo los amo, él también los ama. Así como Pablo está preocupado por los filipenses, Timoteo también tiene ese mismo sentimiento, esa misma sensación, también está preocupado por ellos. Si Pablo tiene interés por ayudar a la iglesia de Filipos, Timoteo también tiene ese mismo interés, ayudar a los hermanos de Filipos. Es por eso que Pablo, hermanos, tiene la confianza de enviarles no a cualquier colaborador, a este en particular. Está poniendo en sus manos de este líder a un personaje que es importante en el ministerio de Pablo y que más adelante, cuando le escribe sus cartas, incluso lo describe que lo quiere como a un hijo. Así de tan estrecha es la relación que Pablo tiene con Timoteo. Pero quiero resaltar otras características que también menciona esta carta a los filipenses, que son importantes, son centrales del por qué está escogiéndolo a él para enviarlo. Vean el verso número 21, por favor. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por esta frase podemos ver que ya desde tiempos de Pablo hay personas que buscan lo suyo propio. Dicen en otras versiones que procuran sus propias cosas o sus propios intereses. Pero hermanos, Pablo tiene muy en claro que el mensaje de Cristo es el de amar al prójimo como a uno mismo. Es un mensaje de atender a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a las personas necesitadas. Atender, consolar a las personas que sufren. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Eso es lo que mueve a las personas creyentes en Jesucristo. En la iglesia primitiva, lo vemos en Hechos capítulo 2, incluso se llegaban a vender las propiedades para que esos recursos que se obtenían fueran repartidos para la comunidad, para ayuda de los necesitados, para que tuviera la comunidad todas las cosas en común. Así lo narra ese libro de Hechos, el escritor Lucas. Y esta idea, hermanos, dice el apóstol Pablo, no está en todos. Es por eso que hay personas que no tienen ese espíritu de las cosas en común. No, lo mío es mío. Todos buscan lo suyo propio. Hay personas que no tienen esa idea, mentalidad de ayuda a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. No, yo ayudo a los míos nada más. Hay personas que no tienen el amor al prójimo como a uno mismo. Me amo a mí mismo, nada más. Timoteo, hermanos, es un creyente en el mensaje, en el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo presenta con esta característica, que él sí se preocupa por lo de Cristo Jesús,
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo es de mi mismo ánimo. Timoteo sí está preocupado por ustedes. Timoteo está preocupado por lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo era conocido por los filipenses. Ellos sabían que Timoteo tenía esta característica. Dice el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es de llamar la atención que Timoteo es una persona convertida al cristianismo. Una persona como Pablo, que también fue convertida al cristianismo. Pero es a raíz de ese llamamiento que Dios le indica a Pablo cuál es la misión que él debe seguir. Es ese llamamiento en el que Dios también le indica a Timoteo cuál es esa misión que debe seguir. Llevar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Así que, como Pablo lo hizo, Timoteo también toma esa misión como un nuevo creyente. Y por eso ha acompañado a lo largo de varios kilómetros de viaje al apóstol Pablo. Y los filipenses han sido testigos de ese peregrinar. Los filipenses saben lo que ha hecho Pablo y saben que en todo ese caminar o en gran parte de ese caminar, Timoteo ha estado presente. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Conocen los méritos de cómo Timoteo ha compartido la misión a la par que Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, ama a los filipenses y quiere mandar a uno de sus principales colaboradores, a Timoteo. Claro, porque hay una recomendación entonces muy grande. Su trabajo de Timoteo lo respalda. Sus méritos, lo que ha hecho, el esfuerzo que ha dado cotidianamente al lado de Pablo, lo respalda. No quisiera profundizar más en Timoteo, tendremos oportunidad más adelante de platicar de él. Pero hay un segundo personaje, hermanos, que Pablo menciona con respecto a la relación con los filipenses. Timoteo no era de Filipos, pero se los quiere enviar a los filipenses. Pero hay otro personaje que también recomienda y que sí lo conocen también los filipenses, Epafrodito. Dice el verso número 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. De Timoteo hay muchísimas referencias, de él se habla mucho. Epafrodito son muy contadas. Esta es la principal referencia que da la Sagrada Escritura. Sin embargo, hay varias cosas que resaltar en este segundo personaje. Y es la forma en la cual Pablo se está refiriendo a Epafrodito. Vean este simple versículo que acaban de leer. 5 conceptos maneja Pablo acerca de Epafrodito. 3 de ellos en relación directa con Pablo y los otros 2 en relación directa con la iglesia de Filipos. Dice al principio, 1, mi hermano. 2, colaborador. 3, compañero de milicia. 4, vuestro mensajero. 5, ministrador de mis necesidades. Este personaje, hermanos, Epafrodito, ha tenido también la oportunidad de conocer el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Probablemente, y esto con el análisis del nombre,
Se puede suponer que Epafrodito era una persona de origen griego. Epafrodito es nombre griego. Pero un griego convertido al cristianismo, como lo hemos estado viendo en el libro de Hechos los días miércoles, que hay griegos que se juntan ya en la sinagoga porque creen en el Dios judío, creen en la esperanza de un Mesías, y cuando llega Pablo y les dice el Mesías ya vino, es Cristo, es Jesús, lo reciben. Probablemente Epafrodito es de este tipo de griegos. Seguramente conoció este evangelio cuando Pablo y Silas estuvieron en Filipos predicando, allá cuando la cárcel y toda la narración que ya les comenté. Después de conocer el evangelio, el apóstol Pablo se atreve a llamarlo hermano. No hermano de carne, pero sí le dice hermano porque tienen un mismo Padre, y Padre con mayúscula, que es Dios. Así de repente cantamos, ¿no? Si tienes tú el mismo Padre, nos podemos llamar hermanos. No me importa la iglesia que vayas y detrás, un canto muy antiguo por ahí. Tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, somos hermanos. Es su hermano entonces en la fe porque tienen el mismo sentir, tienen el mismo deseo de servir, dar honra y gloria a Dios. Eres mi hermano. Pero Pablo, además de decirle a Epafrodito, eres mi hermano, le da un reconocimiento más. Eres mi colaborador. Eres alguien que hace lo mismo que yo estoy haciendo, que está a mi lado trabajando en las mismas cosas con el mismo objetivo que Dios nos ha encomendado. Me has estado ayudando a realizar mis actividades, la actividad que me encomendó Jesucristo, ir por el mundo y predicar el evangelio. Has estado a mi lado cuando predico el evangelio de Jesucristo. Por eso, qué honor el que lo llame colaborador. Eres mi hermano, pero de entre todo el grupo de mis hermanos, eres también un colaborador que ha estado conmigo lado a lado. Y la tercera palabra, hermanos, como lo reconoce mi compañero de milicia, en el ámbito pensando militar, mi compañero de batallas, alguien a quien le puede Pablo depositar su confianza cuando está batallando, cuando está en problemas, cuando su vida está en riesgo, porque esa persona, ese compañero de batallas, está a tu lado en los momentos de angustia. 3 características con las que describe Pablo a Epafrodito. Pero además cierra con otras 2 características que son los filipenses los que le han encargado algo. Dices, vuestro mensajero. Los filipenses han enviado a Epafrodito con un mensaje para Pablo. Epafrodito era una persona en la que la iglesia de Filipos podía confiar labores importantes. De hecho, él es el encargado de llevarle mensaje a Pablo. Si le dan vuelta a la hoja en Filipenses 4:18, es donde hace referencia sobre este evento. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo enviaron con un mensaje, una ofrenda para apoyar a Pablo. Era una persona de fiar para los filipenses. ¿Con quién mandamos estos recursos? Pablo los necesita allá donde se encuentra. ¿Quién es de confianza como para encargarle esta misión tan importante? ¿Quién podrá ir con valentía a buscar a Pablo? No era como ahora que envíame tu ubicación y te la mandas y el aparato te lleva, ¿no? Directo a la persona. Hay que ir a buscar a Pablo, hay que caminar,
¿A quién enviamos? A Epafrodito, vuestro mensajero. Pero además de ser el mensajero y cumplir cabalmente con la entrega de ese mensaje, Pablo lo reconoce como un ministrador, un ministro, o dicho de otra manera, por el término griego que se utiliza, un servidor para Pablo, alguien que le va a servir. Epafrodito es una persona que se entrega por otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Pablo como a ti mismo. Si bien el envío consistía en un apoyo económico, ese envío de parte de la iglesia de Filipos es descrito por el mismo Pablo, dice, como una ofrenda, como algo aceptable por Dios mismo. Y Epafrodito fue el encargado de hacerlo llegar y cumplió cabalmente. Le tuvieron la confianza de enviarlo en sus manos porque sabían que llegaría a su destino final. Así que Pablo y la iglesia de Filipos sabe que la vida de Epafrodito, aunque no ha sido sencilla, es alguien digno de confianza porque va a estar al tanto de las necesidades de Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él se encargó de mi momento de necesidad de hacerme llegar y atenderme. Aunque la vida de Epafrodito no ha sido nada fácil, hermanos. Ha estado con situaciones difíciles en la que su vida estuvo en peligro. Dice el verso 27 de ese capítulo 2, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Como nosotros nos enfermamos. Y qué grave se enfermó, estuvo a punto de morir. Y le causó tristeza a la iglesia de Filipos cuando se enteraron, Epafrodito está enfermo. Hay probabilidad que muera. Pero dice Pablo, también a mí me causó tristeza el saber que está enfermo. La iglesia de Filipos se preocupó. Epafrodito es alguien por quien se preocupan las demás personas. Dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ustedes se enteraron, filipenses, que Epafrodito se enfermó. La iglesia de Filipos es una comunidad que ama y por eso es que quiere enviar a este personaje, porque sabe que enviando a Epafrodito con ellos va a ser recibido con amor. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El trabajo de Pablo al llevar el Evangelio de Jesucristo no fue una actividad que él haya realizado solo. Pablo estuvo rodeado de colaboradores, personas que recibieron en su momento el mensaje del Evangelio y que han sido movidas por el Espíritu Santo para cumplir la misión encomendada por Jesucristo. Personas que se unieron al equipo colaborador de Pablo para ir por todo el mundo, para predicar el Evangelio a toda criatura, para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para hacer discípulos y para enseñarles la grandeza de Dios. Pablo, con estos dos personajes en específico de sus colaboradores, Timoteo y Epafrodito, hace una petición muy especial a los filipenses. Sí específico, está escrito para el caso particular de Epafrodito, pero creo que también se puede aplicar al caso de Timoteo.
Dice el verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Es decir, que hay más Timoteos, hay más Epafroditos. Y la invitación que hace Pablo es: reciban a Epafrodito, reciban a Timoteo y reciban y tengan en alta estima a los que son como Él. Hermanas, hermanos, algunos de ustedes, como yo, tenemos muchos años viniendo a la iglesia, sea en esta comunidad, en otras comunidades, pero la pregunta sería: ¿a cuántas personas hemos conocido como Timoteos? ¿Cuántas personas en nuestra vida no hemos visto que son servidores que aman a la iglesia, que están preocupadas por esa iglesia en particular? Personas que no buscan lo suyo, sino que buscan que todo su accionar, que todo su pensamiento sea el de Jesucristo. Difícil, hermanos, encontrar Timoteos en una época donde se nos enseña que primero soy yo, merezco la ganancia, merezco esto, primero yo, después yo y hasta el último yo. Difícil, hermanos, ser Timoteos cuando se nos dice que en esta vida debes ver por ti mismo. Y si es necesario pasar sobre otros, el importante eres tú. Pero Dios, seguramente ustedes conocen Timoteos. Dios ha seguido llamando personas como Timoteo en nuestra iglesia, en la época actual. Estoy seguro que usted ha conocido a personas que aman la iglesia y que se preocupan por ella, que han dado su vida por servir a Jesucristo, a su iglesia, y estoy seguro, hermanos, que podría preguntar aquí: ¿y usted y yo también encajo en esa definición de Timoteo? ¿He sido un Timoteo? Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Nosotros como iglesia, hermanos, recibamos con gozo a los Timoteos, pero busquemos también nosotros. ¿A cuántas personas, hermanos, hemos conocido en este mundo como Epafrodito? ¿Cuántas personas hemos conocido como hermanos en la fe, colaboradores en el servicio de Dios? ¿Cuántos compañeros a lo largo de nuestra vida, sea que tengamos 15 años, 20, 30, 50, 60? ¿Cuántas personas colaboradores del servicio de Dios hemos conocido? ¿Cuántos compañeros de milicia, de batallas hemos compartido? Personas a las que se les puede encargar un servicio, un mensaje, y lo cumplen. Seguramente, hermano, hermana, le viene a la mente personas así. Recíbalos. Tened en estima a los que son como Él. Pero la pregunta también sería: ¿usted se podría considerar como Epafrodito? Un hermano en la fe, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, un servidor o ministrador de las necesidades de otros. La iglesia de Jesucristo necesita personas así, y podemos tener la certeza que Jesucristo los tiene y los pone en las iglesias locales. Hay Timoteos, hay Epafroditos en esta comunidad de creyentes, hermanos. Jesucristo, y con esto concluyo, hermanos, es nuestro máximo ejemplo a seguir. A Él buscamos imitar, a Él buscamos parecernos. Ese es nuestro objetivo. Pero hay personas a lo largo de la historia de la iglesia que han sido imitadores de Jesucristo, a pesar que el pecado está presente en sus vidas. Han luchado contra ese pecado y se atreven a decir, como lo dijo en su momento Pablo:
Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Timoteo no escribió eso, Epafrodito no escribió eso, pero nos dice el apóstol Pablo, tened en estima a los que son como él. Busquemos ser como Timoteos, como Epafroditos, servidores de Jesucristo. Sed imitadores de Pablo también, hermanos, como Pablo lo es de Jesucristo. Y por esto, hermanos, hay motivos para tenerlos en alta estima. A todo aquel Timoteo, Epafrodito, que conozca en su caminar en la iglesia, ténganlos en esa estima, para la honra y la gloria de Dios, hermanos.